Buenos días. ¿Cómo están? Bien, excelente. Gracias por venir a Conviva Norte. ¿Sí? Conviva Norte existe ¿para qué? Para que nosotros conozcamos a quién. A Dios. Queremos conocer a Dios. ¿Sí? Por eso tenemos estos servicios dominicales. ¿Sí? Por eso tenemos la conversación, el discipulado en esta iglesia, porque nosotros queremos que todos conozcan a quién, a Dios, pero también queremos que todos se conecten con la familia de Dios, ¿correcto? Porque estamos aquí en esta tierra andando, pero no estamos solos, estamos juntos, tenemos familia acá, y aquí ustedes pueden encontrar tu familia, ¿sí? Y yo sé que muchas veces tenemos problemas en la familia, tenemos problemas con personas, inclusive personas de nuestra familia que nos han abandonado, ¿cierto? Pero aquí podemos encontrar familia por nuestro Padre Celestial. Aunque yo soy gringo, algunos de ustedes son colombianos y no importa. Porque tenemos el mismo Padre, ¿cierto? El mismo Padre Celestial. Entonces sí, queremos que ustedes se conecten con la familia, pero ese amor que nosotros hemos recibido y compartimos como familia es tan grande que nosotros necesitamos compartirlo, ¿sí o no? Claro. ¿Y con quién? Con todos, con el mundo. Por lo tanto, queremos compartir nuestras vidas con las personas de nuestros entornos, ¿sí? En nuestros trabajos, en nuestros colegios, en las universidades, en la calle. Pero también nosotros queremos compartir el amor que nosotros hemos recibido con todos, de otras culturas aún. Y por lo tanto nosotros apoyamos a diferentes misioneros. Y allá atrás ustedes pueden ver que tenemos unas cartas ahí de dos familias y ustedes pueden leer esas cartas. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos, los hemos enviado para que puedan compartir ese amor con esas personas. Y eso es charity. Por eso Conviva Norte existe. Y nosotros estamos muy agradecidos que decidieron venir hoy y compartir este tiempo con nosotros. Muchas, muchas gracias. Nosotros estamos en una serie que se llama La Historia. La Historia es una serie muy larga, muy grande, entonces nosotros la hemos dividido en diferentes miniseries. Y hemos estado en Póngame cuidado, ¿sí? Me gusta. Póngame cuidado. Pero hoy vamos a concluir, póngame cuidado. Vamos a concluirla hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado al final del Antiguo Testamento. Y ha sido muy chévere todo lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos visto, cosas nuevas. Varias personas me han dicho, he aprendido cosas nuevas. Pues excelente, ¿sí? Así debe ser. Eso es muy, muy chévere. Durante toda esta serie hemos considerado cómo Dios se comunica tanto con su pueblo, ¿ok? O sea, pues el pueblo de Israel, pero hoy en día no solamente es el pueblo de Israel, es el pueblo, los hermanos, ¿sí? La familia de Dios, las personas que han decidido seguir ¿a quién? A Cristo. Muy bien. Entonces, Él se ha comunicado con su pueblo, pero también con todo el mundo, porque ama a todos. La pregunta nunca es, y espero que ustedes ya tengan eso muy, muy claro. La pregunta nunca es, ¿Dios está hablando? ¿O Dios se está comunicando con nosotros? No es la pregunta correcta. Porque sí, Dios está hablando.
La cuestión es si le estamos poniendo cuidado. Porque así es. Siempre está hablando. En esta serie hemos aprendido que Dios a veces susurra a sus hijos. Póngame cuidado. Y en este mundo, pues eso es difícil. A veces es difícil escuchar los susurros de Dios. Porque vivimos en un mundo ruidoso con muchas distracciones y nos cuesta encontrar los momentos donde podemos estar a solas con Dios y escuchar de Él. Entonces tenemos que ser muy intencionales. Pero Dios también grita y dice, póngame cuidado, ¿cierto? A veces grita. Porque está buscando a mujeres y hombres íntegros que estén dispuestos a vivir por Él y por sus propósitos sin importar las circunstancias. Nosotros consideramos las vidas de Daniel, Esther. Sin importar las circunstancias, Dios está buscando personas íntegras. Hemos aprendido que a veces ignoramos a Dios y lo dejamos en el closet a pesar de su fidelidad. La semana pasada nos enfocamos en la historia de Esther. Es interesante que el nombre de Dios no está mencionado en ninguna parte del libro, ni una vez. Sin embargo, la obra de Dios es obvia en la historia. No era una coincidencia que una judía fuera seleccionada para ser la reina de Persia. Aunque su nombre no es mencionado, Dios todo el rato estaba diciendo, pónganme cuidado. En la charla de hoy, Dios también nos sigue diciendo, pónganme cuidado. La pregunta es, ¿vamos a ponerle cuidado? Lamentablemente, la historia de Israel refleja la reacción común de la humanidad hacia su Creador. Dios fue el jefe del pueblo israelita, pero ellos querían ser como las naciones vecinas y le pidieron un rey. Le dieron la espalda, no le pusieron cuidado. Y por 120 años disfrutaron de alguna manera del Reino Unido bajo el liderazgo de Saúl, David y Salomón. Muy bien, por 120 años. Pero en el año 930 antes de Cristo algo pasó. Guerra civil. Y el reino se dividió. Y por su idolatría, la tribu del norte, ¿cómo se llama? Israel, muy bien. Las 10 tribus del norte, pues desaparecieron después de haber sido llevadas por los asirios en el año 722 antes de Cristo. En el sur, el reino del sur, ¿cómo se llama? Judá, muy bien. Judá tampoco fue fiel. A pesar de tener 5 buenos reyes, que eso es chévere, que en el norte no tenían ningún rey bueno. Tenían 19 y ninguno de ellos fueron buenos. En el sur también tenían, ¿cuántos? 19, pero 5 de ellos sí fueron buenos. Pero a pesar de eso, el juicio de Dios cayó sobre el reino por su idolatría. No fueron fieles. Y por lo tanto los babilonios los llevaron por 70 años
Por 70 años, ellos, los judíos, estaban en la tierra de los babilonios, viviendo en exilio. No obstante, Dios los recordó su promesa. El pueblo empezó a regresar a casa en 3 diferentes olas. La primera ola fue en el año 537 a.C. Eso fue cuando Ciro decretó que el Dios de los judíos le había dicho que le construyera un templo en ¿dónde? Jerusalén. La tierra de los judíos. Las tribus del sur, Judá y Benjamín. Zorobabel y 50,000 judíos fueron enviados con la bendición y el patrocinio del rey de Babilonia para reconstruir el templo de Dios. Eso fue la primera ola. La segunda ola fue con Esdras, el profeta Esdras, en el año 458 a.C. ¿Y qué hizo él? ¿Y cuál era la meta? Reconstruir la adoración. La adoración en el templo. Y después la tercera ola fue con el profeta Nehemías. Nehemías lideró esa última ola en el año 445 a.C. ¿Y cuál fue el propósito? Reconstruir la muralla de la ciudad. Entonces, aquí estamos en esta parte de la historia. Y hoy, a través de 3 profetas del Antiguo Testamento, vamos a aprender cómo Dios utiliza diferentes formas de hablar o formas para hacerse entender. Hay 3. La forma obvia, la forma sorprendente y la forma escandalosa. Entonces vamos a empezar con la forma obvia. En primer lugar, Dios utiliza la forma obvia. ¿Y quién va a ayudarnos con esa forma obvia? Esdras. Esdras, el profeta Esdras. ¿Qué es la forma obvia? Pues Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de ¿qué? Su palabra. La Biblia, las escrituras, la ley. Muchas veces en la Biblia se refiere a sí mismo como la ley, ¿ok? Y más que todo se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ok? Pero estamos hablando de toda la Biblia. Dios nos habla a través del Antiguo Testamento. También nos habla a través del Nuevo Testamento. Esdras había salido de Babilonia. ¿Sí? La segunda ola. Entonces, Esdras había salido de Babilonia y llegó ¿a dónde? Jerusalén, muy bien. Porque la mano, mira, me encanta eso. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. La mano extendida. Siempre nosotros hemos visto eso en esta historia. La verdad, en todas las miniseries hemos visto la mano extendida de Dios. Siempre está mezclando la historia primaria con nuestra historia, la historia secundaria. Siempre. Y aquí lo tenemos otra vez. Dios obró en la historia secundaria de Esdras desde la historia primaria. Entonces, Esdras había salido de Babilonia y llegó a Jerusalén. Muy bien. Esdras se había dedicado por completo. ¿Por qué?
por completo a estudiar, ¿qué? La ley. ¿Qué es? Las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esa es mi responsabilidad como pastor. Quiero guiarlos a ustedes a que amen al Dios de la Biblia. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley. ¿Y por qué lo hizo? No era para dar una charla chévere los domingos. Aunque las charlas de los domingos son importantes, pero no era por eso. No era para diseñar un grupo de conexión, aunque eso es supremamente importante. No era para diseñar una lección del discipulado, aunque eso es supremamente importante. ¿Qué quería hacer Esdras? Esdras quería inculcar en los israelitas el deseo de abrir las escrituras y escuchar de Dios. ¿Escucharon? Eso es lo que quiero yo. Espero que ustedes no solamente se alimenten los domingos. Eso no funciona. ¿Cuántos de ustedes comen una vez a la semana? ¿Levanta? No, nadie va a levantar la mano. Pero si pregunto, si hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes solo se alimenten, pues espiritualmente, los domingos? No voy a hacer la pregunta. Necesitamos abrir nuestras Biblias todos los días. ¿Escucharon? Todos los días. Y hacernos una pregunta a Dios. Dios, ¿qué quieres decirme hoy? Pues, a veces, seamos honestos, ¿ok? A veces nosotros abrimos la Biblia, ¿sí? Porque nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Y hacemos esto. Hice la tarea hoy. No, la idea es abrir las escrituras y hacernos hacer la pregunta a Dios. ¿Qué quieres decirme hoy a través de tu palabra, Señor? Pero no solamente escuchar de Dios, ¿sí? Sino poner en práctica lo que te dice. O sea, ponerle cuidado. Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias ahora el libro de Nehemías. Busquen, por favor, Nehemías capítulo 8. Nuevamente yo leo de la traducción que se llama la Nueva Versión Internacional. ¿Okay? Nuevamente usamos esa versión de la Biblia, esa traducción. Pero este pasaje voy a estar utilizando otra traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces las diferentes traducciones tienen o son más cercanas al idioma original. ¿Ok? Y también expresa exactamente lo que yo quiero expresar hoy, lo que Dios me mostró esta semana. Entonces, en el versículo 1 de Nehemías 8, dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua.
le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, o sea, la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían todo el Antiguo Testamento tampoco. ¿Ok? Listo, entonces, la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que ¿qué? Wow. Así que el primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Quiénes estuvieron? Todos. Todos. Me encanta eso. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. Y noten eso. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. ¿Qué leyó? ¿Su charla? La Biblia. Entonces, el próximo domingo vamos a madrugarnos, llegar acá tipo 6 y vamos a leer en voz alta la Biblia toda la mañana. De pie. Y mira cómo respondió el pueblo. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: Amén, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Wow. Abrazaron la palabra de Dios. Bueno, la Biblia no dice exactamente lo que ellos hicieron el siguiente día. ¿Ok? Pero yo creo que ese proceso con los sacerdotes, los levitas, que llegaron a los lugares y enseñaron, yo creo que eso se demoró un poco para que pudieran entender, comprender cada pasaje. La idea es abrir las escrituras, iglesia, y no solamente el domingo. Cuando digo abrir, ok, es que ahora vivimos en un mundo moderno, ¿no? Cuando digo abrir las escrituras, también significa abrir la aplicación. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes usan la aplicación en sus celulares o iPad, tablet? Sí, claro, excelente. A mí me encanta. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes también usan el libro o solamente usan el libro? ¿Sí? Muy bien, el libro físico de la Biblia. Excelente. Yo también, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta hacerlo. Inclusive, yo tengo una Biblia muy especial para mí, que es sí, subrayada. Y cuando yo necesito encontrar un pasaje, yo busco esa Biblia. ¿Sí? Sí, es muy, muy chévere. Una pregunta, ¿cómo podemos aprovechar al máximo la forma obvia? Yo quiero ser muy práctico esta mañana.
Uno, ¿cómo podemos aprovechar al máximo la forma obvia? Uno, necesitamos abrir la palabra todos los días. Pero es que estoy viajando. No dejemos la Biblia en el baúl. ¿Sí? No dejemos la Biblia en el closet en la casa. No, llevemos la Biblia. Aprovechemos el viaje. ¿Sí? Necesitamos estudiarla. ¿Sí? Necesitamos meditar en ella. Necesitamos conocer la historia. Necesitamos entender el contexto de los pasajes. Yo he predicado mucho sobre eso en la serie que se llama Retorcido. Necesitamos entender bien el contexto de los pasajes que estamos estudiando. Listo, entonces, ese es el número 1. Necesitamos abrir las escrituras, la palabra todos los días. 2, necesitamos creer a Dios. Noten esto, no dije necesitamos creer en Dios. Necesitamos creer a Dios. Eso es diferente, tiene otro sentido. Vamos a creer en lo que ha dicho. Necesitamos creer a Dios y confiar en lo que ha dicho en su palabra. No vamos a dudar de su palabra. Él vive en la historia primaria. Entiende perfectamente nuestras historias. Lo más lógico es confiar en Él que tiene todo bajo su control. ¿No tiene sentido eso? ¿No es lo más lógico? Entonces necesitamos creer a Dios. 3, necesitamos vivir la palabra. Ponerla en práctica. La obediencia y la sumisión a la palabra de Dios es la clave. Si aprovechas al máximo la palabra, tu vida será transformada, pero totalmente, completamente. Tu vida será transformada y será transformadora en las vidas de los demás. La palabra de Dios, la forma obvia. Dios nos va a hablar a través de su palabra. En segundo lugar, Dios se hace entender a través de la forma sorprendente. La forma sorprendente. ¿Quién nos va a ayudar con eso? El profeta Nehemías. El profeta Nehemías. Esta forma de hablar nos sorprende porque no cabe dentro de nuestra manera de pensar. Dios nos habla a través de la adversidad, el dolor y la resistencia, la lucha. Entonces, aquí, Nehemías está de regreso, está en Jerusalén. Tiene todo lo que necesita para reconstruir la muralla de Jerusalén. Tiene el personal y está equipado con todos los recursos y las herramientas que necesitan para hacer la obra. Está haciendo exactamente lo que Dios quiere. Está cumpliendo la voluntad de Dios. Escuchen lo que pasa. Nehemías 4, 1 al 3 dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos, ¿quién está hablando? Nehemías. De que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios?
¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, ¿qué pasa? Lo echa abajo. Se están burlando de ellos. Nehemías está haciendo lo que Dios quiere, pero encuentra adversidad. ¿Quién dijo que si hacemos la voluntad de Dios va a ser fácil? ¿Quién dijo eso? ¿O quién dijo que eso es lo que merecemos? ¿Quién dijo eso? Hace 2 semanas dije que entre más trabajas para construir el templo de Dios, más resistencia espiritual vas a recibir. Dios nos habla a través de esas circunstancias. En medio de la adversidad, el dolor, la resistencia, la lucha, Dios nos acompaña y revela su corazón. Por lo tanto, nosotros podemos atravesar la persecución, la burla, los ataques personales por haber decidido seguir a Cristo. Algunas personas creen que cuando están haciendo la voluntad de Dios, las luchas se desaparecen. El dolor huye y todo es fácil. Pero la verdad es que muchos de la fe han aprendido a conocer a Dios, profundizarse en su fe, confiar más en Él y escuchar su voz durante los tiempos más difíciles de su vida. Dios nos habla de formas sorprendentes. Pero a veces Dios tiene que hablarnos de otra manera para captar nuestra atención. A veces usa una forma muy escandalosa. Escandalosa. El profeta Malaquías nos va a ayudar con esta forma. Y una advertencia. Lo que vamos a leer no es fácil asimilar. ¿Ok? Pero ¿qué es? ¿Qué es la forma escandalosa? Dios es francamente honesto con nosotros porque nos ama. Y realmente Dios comparte sus sentimientos. ¿Dios tiene sentimientos? Sí, Dios tiene sentimientos. En el Antiguo Testamento leemos unas palabras que acaba de decir que son muy difíciles para asimilar. Y el profeta Malaquías nos va a dar una palabra honesta acerca de dar las obras a Dios. ¿Ok? Entonces, en Malaquías, capítulo 1, el versículo 8, Dios dice esto. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales
cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo? ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? ¿Qué opinan? No. Muy bien. ¿Y quién dijo eso? El Señor Todopoderoso. En vez de llevarle lo mejor de su rebaño, pensaron, esta ovejita está por morir, esta ovejita está ciega, está coja, está enferma. Mejor que sacrifiquemos las ovejas cojas, los animales enfermos. ¿Sí? Es que van a morir, no vamos a utilizarlos. Tiene sentido. Pues claro, desde la perspectiva humana, ¿cierto? Claro. Pero escuchen lo que piensa Dios. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Ya, advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes. ¿A quién? Las personas que están sacrificando los animales cojos, los enfermos. A ustedes les salpicaré en la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales. Y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. ¿Cómo así? Dios es amor. Dios no habla de esa forma. Sí, habla de esa forma a veces. ¿Para qué? Para captar nuestra atención. A veces lo hace porque nosotros somos tercos. Somos tercos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? A veces somos muy tercos. Dios está diciendo, no entiendes lo que he hecho por ti. No me ofrezcas las obras de tu vida, las cosas que no te sirven. No me ofrendes tu basura. ¿No deberíamos ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos? ¿Lo mejor de nuestro tiempo? ¿Lo mejor de nuestros recursos? ¿Lo mejor de nuestra adoración? ¿Acaso no lo merece? Malaquías también nos da otra palabra honesta acerca de las ofrendas. Dios pregunta, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y claro, está hablando con el pueblo Israel. Pero yo también creo que eso nos aplica. Si nosotros estamos ofreciendo las obras de nuestra vida, la verdad estamos robando a Dios. Pero el pueblo pregunta y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto.
Yo quiero decirles que es la única vez en la Biblia donde Dios dice, pruébenme, pruébenme. Y no es, ustedes pueden probarme. No es una orden, pruébenme. Pruébenme en esto. El Señor Todopoderoso dice. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A muchos cristianos no les gusta tratar el tema de las ofrendas, del diezmo, y especialmente en las charlas. Pero necesitamos entender que todo lo que tenemos provino de Él. Dios está diciendo, todo es mío. Yo soy el creador. Y todo lo que tienes tú fue regalado. Es difícil aceptar si no damos los diezmos y las ofrendas que estamos robando a Dios. Eso es difícil asimilar. Pero necesitamos probarlo. Si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios derrama sobre nosotros su bendición. No siempre es una bendición económica. A veces lo es. Y algunos de ustedes han vivido eso. Y si ustedes han vivido eso, son historias que necesitan compartir. Necesitan compartir esas historias para demostrar la fidelidad de Dios en sus vidas. ¿Qué te tiene que decir Dios para captar tu atención? ¿Cuáles formas tiene que emplear? ¿Y vas a ponerle cuidado? Esa es una buena pregunta. ¿Vas a dedicar el tiempo necesario en la palabra? ¿Vas a aprovechar los tiempos difíciles para acercarte a Dios y escucharlo? ¿O eres tan terco que Dios va a tener que hablarte de manera escandalosa? Escuchen este dicho. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si no estás dispuesto a ponerle cuidado a Dios, necesitas considerar las palabras de Jesús. En una ocasión, cuando estaba hablando con personas muy religiosas, pero muy tercas, ellos no querían aceptar lo que el Hijo de Dios estaba diciendo. Jesús les dijo lo siguiente: el que es de Dios escucha lo que Dios dice. El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Voy a hacerles unas preguntas y yo quiero pasar un tiempo en reflexión y quiero que ustedes que cierren los ojos. Que inclinen los rostros. Que realmente se sientan a solas con Dios. Tal vez no quieres escuchar a Dios porque no eres de Dios.
Pero eso es fuerte, Scott. ¿Cómo puedo decir eso? Es porque es posible que nunca has puesto tu fe en Jesús. Nunca has confiado en Jesús como tu Salvador. Nunca has confiado en el sacrificio de Jesús. ¿Y por qué Jesús, me preguntas? ¿Por qué Jesús? Porque toda la historia que hemos estado contando estas 21 semanas, en esta serie larga de la historia, todas las charlas apuntan a su venida, apuntan a su obra, apuntan a su sacrificio, a su obra. Hebreos 1 dice: Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En esta serie, póngame cuidado, hemos estado compartiendo las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, los mensajes que Dios les dio. Pero esta mañana yo les digo que Jesús es más que un mensajero, es más que un profeta. Porque lo que Él puede ofrecernos es vida eterna. Es más que un mensajero. Es el único camino hacia el Padre. Es la respuesta. Es la culminación de todo lo que Dios ha querido comunicar. La pregunta que quiero hacerte esta mañana es: ¿vas a ponerle cuidado? Padre, yo quiero darte gracias por el privilegio que tenemos, que nos has dado, de confiar en tu Hijo, y que es confiable. Y nosotros podemos poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y nuestra eternidad puede ser segura. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, aún en este momento. Amén.